Hola, profe, hago este video grabando pues la tabla de contenido para poder explicarle el objetivo central de la tesis y los pasos específicos para lograr ese objetivo central. Entonces, bueno, la introducción plantea pues el problema y la forma de solucionarlo. Entonces, nada, el objetivo central de la tesis es fortalecer la compasión dentro del enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum. ¿Por qué? Porque el problema central es que la compasión es una emoción política importantísima que no es infalible y que puede atravesar obstáculos que dependen de la perspectiva del espectador que percibe esa emoción en particular. Entonces la idea es buscar una forma de fortalecer a la compasión dentro del marco del enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum para que sea políticamente más eficaz. Entonces los objetivos específicos que planteo en el primer capítulo es explicar la teoría de la justicia de Martha Nussbaum, que como siempre lo hemos hablado, es una respuesta crítica al contractualismo. Entonces, se explica la teoría de la justicia y se explican pues los tres problemas de justicia que nacen del contractualismo. Luego de esto, al explicar toda esta teoría de la justicia, se muestra que es muy importante plantear a las emociones políticas dentro de esa teoría de la justicia particular, porque es una teoría que se piensa para entender las necesidades singulares de las personas y para pues potenciar las capacidades de cada ser vivo. Y de ahí es que salen las emociones políticas como herramientas notoriamente eficaces dentro de la política. Entonces ahí voy a explicar el papel de la compasión dentro del enfoque de las capacidades. Más adelante explicaré todo pues el surgimiento de la compasión desde su estructura cognitiva y la forma en la que debe ser cultivada dentro de la estructura constitucional, para luego mostrar los obstáculos por los que debe atravesar la compasión dentro de la teoría de las capacidades, que como le comenté, pues no es una emoción infalible, a pesar de que es supremamente importante, porque es una emoción que mueve las fronteras del yo y hace que el espectador entienda la singularidad ajena. Por eso va a ser tan importante dentro de la teoría de las capacidades. Como le comento, uno de los más grandes problemas por los que debe atravesar la compasión, un obstáculo por el que debe atravesar la compasión dentro del enfoque de las capacidades, es pues la perspectiva del espectador. La pluralidad humana hace que la gravedad, el inmerecimiento y la importancia del padecimiento ajeno, que es esencialmente la estructura cognitiva de la compasión, se sientan de manera distinta, se perciban de manera distinta. Entonces, como la misma Nussbaum dice, donde la imaginación crea diferencias, la compasión tiene muchos problemas para surgir. Entonces, mi idea en el segundo capítulo es precisamente analizar toda la estructura de la pluralidad humana, toda la pluralidad humana, porque precisamente los problemas que devienen a la compasión, o bueno, que tienen que atravesar la compasión, tienen que ver con la perspectiva del espectador. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la pluralidad humana. Y para eso tenemos a Tzvetan Todorov, que es un pensador que esencialmente ha estudiado a la pluralidad humana y saca un libro muy importante que se llama Nosotros y Nosotros, que lo hace, pues lo saca, su objetivo central es entender la universalización de términos. Un término muy importante
que él trata en otros libros y en otras obras, bueno, en la mayoría de su obra, es la barbarie, porque resulta y pasa que es un término muy singular en el que se hace una diferenciación entre nosotros y los otros. Svetan Todorov encuentra que la barbarie es un término que hace distinciones, bueno, es un término que desde el principio genera una distinción entre nosotros y los otros. Entonces mi objetivo al estudiar este autor es pues analizar precisamente esta pluralidad humana, pero una cosa que pues no sé, me llamó la atención es que la barbarie precisamente luego de su análisis, pero también al principio de sus obras, es descrita como el irrespeto por la humanidad, y en ese caso vendría a ser una enfermedad de la compasión o una enfermedad de la teoría de las capacidades, que es pues esencialmente un rescate de la humanidad, una defensa de la humanidad. Entonces mi idea aquí, pues mis objetivos específicos es primero analizar la pluralidad humana, encontrar un término que haya sido universalizado por un autor, que en este caso es la barbarie, un término supremamente singular para poder entender la diferenciación que se hace en términos culturales entre nosotros y los otros. Luego de eso, pues me pongo a estudiar junto a Svetan Todorov la enfermedad, para entender exactamente qué quiere decir eso, porque resulta que como es tan singular este término, la gente ha pensado que el otro es el esencialmente bárbaro, y así uno mismo se convierte en un bárbaro por diversos motivos como la defensa y un montón de otras cosas. El ejemplo que más resalta Todorov es pues el ataque a Afganistán y Líbano después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en 2001. Entonces, después de eso, encontrar un término universalizable, entender la pluralidad humana y revisar esta enfermedad, la barbarie, pues esencialmente hago es eso, analizar toda esta enfermedad, revisar cuáles son las causas de esa enfermedad, qué es lo que pasa en la actualidad con la barbarie, cuáles son las causas, como le decía, y nada, reorganizar las fichas, cómo alcanzar un consenso universal sobre la barbarie sin fundamentar su significado en sesgos o preconcepciones, porque resulta que esos sesgos y preconcepciones son precisamente lo que se quiere evitar dentro de esta tesis. Y luego de esto, pues, encontrar ese consenso universal para describir lo que es la barbarie. Apenas ya tenga descrita esa enfermedad que yo desde un principio percibía como pues lo contrario de la teoría de las capacidades, pero al principio no lo dije. Entonces lo que hice fue analizar eso que yo percibí como la enfermedad, a ver si de verdad era la enfermedad, y llegar aquí a entender esa enfermedad como lo contrario de la teoría de las capacidades. Apenas reorganicé el término y se alcanzó un consenso universal explicando pues la pertenencia, lo que significa pertenecer a grupos específicos humanos y todo este tipo de conflictos que se dan, pues tengo el concepto de barbarie, que tenemos pues el contrario de la teoría de las capacidades. Entonces ahí no queda suficientemente claro por qué rayos es el contrario de la teoría de las capacidades. Se sabe hasta el momento, según Todorov, que la barbarie es el irrespeto por la humanidad. Sin embargo, siempre se toma como bombardeos, violaciones, ¿cómo es que se llama esto? Lo siento, canibalismo, parricidio, infanticidio, siempre se toma de esa manera. Entonces me gustaría hacer pues una correspondencia dialéctica entre Nussbaum y Todorov. ¿Para qué? Para que uno pueda comprender
porque es que este señorcito término barbarie resulta ser el contrario de la teoría de las capacidades. Y así se logra una correspondencia dialéctica. Lo que yo intento ahí es que digo, bueno, si Todorov habla de la barbarie como bombardeo, canibalismo y todas estas cosas, también vamos a entender pues a la barbarie en términos del otro, porque eso realmente parece muy lejano para nosotros. Bombardeo, o bueno, para muchas personas afortunadas parece muy lejano, ¿no? Todo este bombardeo, infanticidio, parricidio, tortura. Si entendiéramos a la barbarie en esos términos, entonces Todorov realmente nos explicaría una barbarie que está muy lejana de nosotros, a pesar de que él explique y explique y explique que la barbarie está latente en cada uno de nosotros y por eso pues es muy evitable. Entonces yo digo, bueno, pues si este señor nos explica que solo tiene que ver con bombardeos y estas cosas, puede que lo veamos más lejano. Entonces mi idea es que a partir de la teoría de las capacidades, que es esencialmente una defensa de la humanidad, podemos hacer más claro este término y al tiempo podemos entender el contrario de la teoría de las capacidades, de manera que se pueda encontrar una cura para esa teoría de las capacidades, una cura para ese contrario de la teoría de las capacidades. Entonces tenemos que, luego de que se analiza la pluralidad humana, se tiene un término universal con el que trabajar y se entiende este término, pues después de un análisis largo, se entiende este término como esencialmente lo contrario de la teoría de las capacidades. Entonces ya tenemos una forma de atacar el problema, tenemos una enfermedad a la que estudiar. Entonces llegamos al capítulo 3. Del capítulo 2 sacamos esencialmente un contrario de esa teoría de las capacidades que busca una solución para una de sus emociones más importantes, la compasión. Entonces vamos a poder recapitular el problema en el capítulo 3. Tenemos a la humanidad, teoría de las capacidades, y la inhumanidad. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Vamos a hacer una posible alianza entre la teoría de las capacidades de Nussbaum y la barbarie universal de Tzvetan Todorov. Entonces, para llegar a solucionar el problema, lo que hago es una evaluación del miedo. El miedo según Nussbaum y según Todorov, porque ambos autores han estudiado el miedo. Y resulta que este miedo que han estudiado siempre lo han estudiado de una manera negativa para la política. Entonces, así voy a poder analizar el miedo en ambos autores. Luego analizo los orígenes y la forma en la que surge esta emoción, de la misma manera que hice con la compasión. Luego de eso, entonces, voy a revisar a partir pues de la forma en la que surge el miedo y en la que pues se origina. Voy a analizar dos perspectivas que dictan ese surgimiento del miedo. Por un lado, el componente negativo del miedo y por otro lado, el componente positivo, que este va a ser pues clave para el desarrollo de la solución. Y al entender ese componente positivo del miedo, que es pues precisamente una emoción que surge a partir de la percepción sobre una amenaza y que además está presente en la mayor parte del reino animal, vamos a entender que es una buena herramienta para solucionar ese problema. Entonces, al tener ese componente positivo del miedo, voy a postular la solución
para fortalecer a la compasión dentro del marco de la teoría de las capacidades, y es el miedo a los bárbaros. El miedo a los bárbaros va a ser el, el bastón que ayude a fortalecer más a la compasión y a pues defenderla de los sesgos o preconcepciones de la que suele ser víctima. Entonces, en este miedo a los bárbaros explico la forma en la que puede el miedo ayudar a la compasión, el miedo a la barbarie específicamente, el miedo a la barbarie puede ayudar a la compasión dentro del marco de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum. Profe, espero que esto haya quedado claro, sin embargo lo voy a resumir rápidamente. El problema central es que la compasión en el marco de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum debe atravesar ciertos obstáculos que tienen que ver, o bueno, que descansan en la perspectiva del espectador. Entonces, mi objetivo es darle una fortaleza a eso para que pueda escapar de todos esos sesgos y preconcepciones. Svetan Todorov nos ofrece un término que ha universalizado y que ha analizado después de, pues, precisamente a revisar todas las perspectivas culturales, y es la barbarie. A partir de eso, yo hago un análisis para que la barbarie pueda entenderse como el contrario de la compasión. Entonces tenemos a la teoría de las capacidades y a la barbarie, humanidad e inhumanidad. Entonces, ¿cómo revisarlo? Pues ¿cómo solucionarlo? En el capítulo 3 planteo que puede temerse a la barbarie, y ese miedo a la barbarie puede hacer más fuerte a la compasión. ¿Por qué? Porque a partir de una emoción que es parte esencial de la mayor parte del reino animal, mediante un cultivo hacia una barbarie entendida en términos universales, puede pues darse ese correcto surgimiento de una compasión y una defensa de la humanidad pues libre, o bueno, en cuanto se pueda, libre de sesgos y preconcepciones. Los libros que leí para esta señora tesis son muchos, pero esencialmente me centro en pues la teoría política de Martha Nussbaum junto a su explicación de las emociones políticas. Entonces leí pues obras súper fundamental: Paisajes del pensamiento, La fragilidad del bien, Las fronteras de la justicia, El ocultamiento de lo humano, Crear capacidades, Las mujeres y el desarrollo humano, Las emociones políticas, Sin fines de lucro, y La monarquía del miedo, que es muy importante para el tercer capítulo. Y bueno, además de otros artículos sobre Nussbaum, y esto lo leí para poder explicar la teoría de la justicia de Martha Nussbaum y la importancia de la teoría de las capacidades y la importancia de las emociones políticas dentro de la teoría de las capacidades. Entonces, el primer capítulo se divide en explicación de la teoría de las capacidades, explicación de por qué las emociones son tan importantes para la política, explicación de la compasión como una emoción política central, explicación de los obstáculos por los que debe atravesar la compasión. Segundo capítulo, análisis de la pluralidad humana, universalización del término barbarie y alianza dialéctica entre la teoría de las capacidades de Nussbaum y Svetan Todorov, con el fin de entender a una como enfermedad y cura, bueno, contrarios al menos. Para finalmente en el tercer capítulo establecer al miedo a la barbarie universal como complemento del miedo. Entonces se analizan las posturas sobre el miedo, luego se analiza el componente negativo del miedo, componente positivo del miedo, y luego de este componente positivo puede decirse que
el miedo a la barbarie puede defender a la compasión y hacerla eficazmente, políticamente más eficaz. Para la exposición de Todorov leí Nosotros y los otros, que es esencialmente donde hace pues su análisis sobre la pluralidad humana, pero también leí La conquista de América, Los enemigos íntimos de la democracia, El miedo a los bárbaros. Estos 3 libros son donde se explica toda la pluralidad humana y la barbarie.